En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos volvernos a reunir, Señor, aún después de la Semana Mayor. Queremos darte gracias, Todopoderoso, por todas las bendiciones, por toda la gracia derramada en esta semana de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darte las gracias, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todas las bendiciones y por toda la bondad que has derramado sobre nosotros, Señor, sobre tu pueblo y aún sobre la humanidad entera, a pesar de toda la maldad y de todos los pecados que a diario cometemos, Señor. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias también por tu sacrificio en la cruz y por la resurrección que tuviste, porque a través de ella pudimos nosotros acceder al cielo y tenemos la esperanza de algún día resucitar como lo hiciste tú cuando retornes a este mundo. Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu del Dios Altísimo, queremos en esta noche invocarte y pedirte que nos guíes, que seas tú quien nos ilumine, que seas tú hablando a través de nosotros, a través de tu palabra, que tú mismo inspiraste a cada uno de los profetas, evangelistas y apóstoles. Te pido en esta noche que nos ilumines y que tú puedas encender en cada persona que vea esta reflexión que lea junto con nosotros estos textos, el fuego del amor, el fuego de la fe, el fuego de la esperanza. Santísima Virgen María, también a ti te pedimos que nos ilumines y que nos bendigas y que también nos protejas con tu manto sagrado. Intercede por nosotros ante el Altísimo, ante su trono, para que siempre podamos caminar con la gracia de tu Hijo amado y con la bendición del Espíritu Santo. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, les suplicamos que con sus alas nos protejan y nos cubran de todo ataque y toda acechanza maligna. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 17 del primer libro de Samuel. David, héroe nacional. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes Damim, en Socó y Aseca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de altura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl,
elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día, yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento. A tus hermanos, llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá, luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones, y corriendo a las filas se metió en ella para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas. Le dará su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributo. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David.
si apenas he hablado? Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar, fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl, nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso. Este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza, y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó al filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios, en este caso Dagón. Además le dijo, ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo.
con solo una piedra y una honda. David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gad y las puertas de Ecrón, por todo el camino que va de Saharaim a Gad y Ecrón, se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. Pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvió de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de su majestad. Palabra de Dios. El capítulo número 17 del primer libro de Samuel es uno de los capítulos e historias más conocidas y más populares de la Santa Escritura. Cuenta la forma como un joven David, pastor de ovejas, enfrenta en nombre del Dios de Israel y sus ejércitos al colosal Goliat de los filisteos. Un guerrero fantástico, armado hasta los dientes de la mejor tecnología que existía en ese momento. Este hombre había retado durante 40 días, al ejército del rey Saúl, que ya sin el Espíritu de Dios guiándolo, había entrado en un pánico y en un miedo, porque no se creía capaz de enfrentar a este gigante. Es así como durante estos 40 días, Goliat, confiado en su tamaño, en su experiencia de guerra, en sus armas, pensaba que fácilmente podía destruir a cualquier israelita que le pusieran enfrente. Sobre todo teniendo en cuenta, y era que el rey Saúl era el hombre más alto dentro del pueblo de Israel. Eso era otra cosa que le causaba bastante temor a el rey Saúl, porque si lo vemos desde el punto de vista humano, él era el más apto para poder enfrentar a este guerrero colosal. Y vemos cómo esta guerra empieza, o esta batalla empieza, en el valle de Elá. Los ejércitos estaban cada uno acampando en un lado o en una montaña que en medio tenía el valle de Elá. Y Goliat siempre salía, fíjense, los sacrificios que debía, según digamos, la liturgia aarónica,
según la antigua alianza, se debían presentar en la mañana y en la tarde. Y Goliat salía a ofender al pueblo de Israel, a Saúl su rey y al ejército, a su ejército, de mañana y de tarde. Y esto lo estuvo haciendo, debilitando la mente del pueblo de Israel durante 40 días. Hasta que Jesé, queriendo saber la suerte de sus 3 hijos mayores, ¿verdad?, que ya estaban en el ejército, Eliab, Abinadab y Samá, envía al más pequeño y al menor de sus hijos, que ya tenía cierta experiencia frente al rey, porque aunque se cree que David tocaba el arpa cuando Saúl estaba atormentado por el espíritu maligno, Saúl no conocía íntimamente a David, no conocía íntimamente a ese joven que le tocaba el arpa y que lo calmaba. Es así como David, al llegar al campamento israelita, se topa con este hombre que desde su punto de vista, desde su corazón, desde su concepción de fe, de vida, de razón, este hombre está ofendiendo a su Dios. A Goliat, al ofender a Israel, al ofender a Saúl como rey de Israel, se está metiendo directamente con Dios, con Yahvé. Y esto hace que en David comience a crecer un celo que surge de un corazón que tiene una relación íntima con el Padre, que lo ha llevado, lo ha capacitado enfrentando a leones y enfrentando a osos para rescatar ovejas. Fíjense, David ha sido entrenado por Dios para esta batalla durante toda su vida, enfrentando leones y enfrentando osos. Y siempre ha entendido David que la victoria que Dios que ha tenido frente a los leones y frente a los osos ha sido porque Dios ha sido misericordioso con él, ha estado con él, y más después de haber sido ungido por el profeta Samuel. Ya lo vimos en el capítulo 10. Vemos cómo David comienza a indagar cómo es la situación, ¿sí? Comienza a decir, alguien debe enfrentar a este hombre, a este incircunciso, a este pagano que está ofendiendo a los ejércitos del Señor. Comienza con un alguien y comienza a preguntar de que el rey Saúl ha determinado que aquel que enfrente y venza a este colosal guerrero, que durante 40 días los ha estado ofendiendo, le va a dar la mano de su hija, lo va a llenar de riqueza y va a exonerar a su familia de pagar impuestos de ahí en adelante. Fíjense, 3 cosas: la mano de su hija, riqueza y ser exonerado del pago de impuestos. Pero esto no es lo que busca, o esto no es lo que incomoda o motiva a David. David no le interesa ni la mano de la hija del rey, ni el dinero, ni la exención de impuestos. Él tiene una rasquiñita, y la rasquiñita es que hay un hombre incircunciso, no importa el tamaño, no importa que sea el guerrero más fuerte y que tenga las armas más sofisticadas de la época, se ha atrevido a ofender a Dios, se ha atrevido a ofender a su Dios, y eso él no lo puede soportar. Aún con el ataque de sus propios hermanos, de su propio hermano mayor, que intenta desanimarlo,
e intenta reprenderlo para que él desista de esa idea que ya su hermano mayor está calculando, de que David posiblemente pueda ser ese hombre que quiera salir a enfrentar a Goliat. David no se desanima. David no escucha la reprensión de su hermano mayor, porque el fuego del celo por amor a Yahvé, el mismo que tenía, ojo a esto, el mismo que tenía Elías y el mismo que motivaba a Pablo de Tarso a predicar y a sufrir todo lo que sufrió por el evangelio, era el que tenía David. Y es el mismo celo que tuvo Cristo para siempre cumplir la voluntad del Padre hasta morir en la cruz del Calvario. Entonces vemos cómo luego en el ejército comienzan a darse cuenta de la insistencia y de la preguntadera de David, le informan a Saúl y Saúl lo manda a llamar. Cuando ya Saúl lo manda a llamar, ya cambia la cosa. Ya David desarrolla un poquito de más valentía y le dice al rey que él, su servidor, el servidor de su majestad, va a ir a acabar con ese filisteo pagano. El rey ve lo terrenal, ve la guerra física, ve la guerra material y por eso desestima a David. David está en modo espiritual. David sabe que esto no es una guerra entre hombres. David sabe que esto es una afrenta de el mal contra el Dios de Israel, que es el Dios verdadero, que es el Dios que a él lo ha protegido y lo ha guiado toda su vida. David va en tono espiritual. David ve las cosas de manera espiritual, más allá. Y por eso está seguro de que Dios le va a dar ese día la victoria sobre ese filisteo, sin importar lo que a vista de los hombres le da una ventaja casi invencible a Goliat. Y es así como Saúl intenta revestir de su visión terrenal a David. Pero eso le pesa. David no está acostumbrado a las seguridades humanas. David está acostumbrado a montarse con la armadura de Dios. David se quita la armadura que le quiere dar Saúl, que es la armadura humana de las seguridades humanas, y se reviste de la armadura de Dios. No coge una espada, no coge una jabalina, no coge una lanza. Su fe, que es pura, su fe que es joven, su fe que se ha fortalecido enfrentando osos, enfrentando leones, que ha desarrollado una habilidad con la honda y con las piedras, lo lleva a despojarse de la seguridad que le quiere dar el rey Saúl y se reviste de Yahvé. Sabe que Yahvé es su arma más poderosa y que no existe nada en el mundo que pueda vencer a Yahvé. Y sabe muy bien que así como un oso grande y un león grande, que son fieras, han caído en sus manos, así también este atrevido, como es ese tal Goliat de Gat, va a caer. Y con esa fe es que David enfrenta a Goliat y lo vence cuando Goliat lo desprecia por ser joven, por ser bien parecido, por llevar simplemente una honda y una piedra o unas piedras, y lo desprecia. No lo tiene en cuenta, baja la guardia, y es ahí cuando su soberbia lo cega. No lo ve como un adversario de peligro y baja la guardia, y ahí pierde también Goliat la batalla. Es ahí cuando ya rabioso
porque a él lo han menospreciado también, al no darle un contrincante digno. Entonces va a destrozar a David y a entregarle el cuerpo a los buitres y a las fieras. Vamos a ver que David, muy astuto, muy conocedor, ya muy hábil, y teniendo el arma de la fe, le asenta un disparo preciso en el centro de la frente. Recordemos que Goliat tenía un casco de bronce, pero tal vez el casco no protegía una de las partes más sensibles del ser humano, pero que el casco, como era un hombre tan grande, pensaba que nunca iba a llegar ahí. Y David, guiado por el Espíritu Santo y la piedra guiada por las fuerzas de Dios, le da en la frente y hace que caiga de frente, en shock, como lo diríamos nosotros, groggy. David se asegura de matarlo con la propia espada de Goliat. Utiliza la misma arma de Goliat para decapitarlo. Y de esa manera hacer que el ejército filisteo entre en pánico, porque si su mejor hombre, ojo a esto, si su guerrero más poderoso ha sido derrotado, le han cortado la cabeza, ¿qué queda para ellos, para los demás, para los normalitos, para los promedios? Entonces, es ahí cuando el ejército filisteo no se rinde, sino huye, no cumpliendo la promesa que habían hecho por boca de Goliat, que era su representante. Salen huyendo. Pero el ejército de Israel, al ver la obra de Dios por medio de David, entonces va en busca del ejército y lo termina derrotando. También quedándose con el campamento y volviendo victoriosos. Para terminar, tenemos cómo David lleva la cabeza en primera instancia frente al ejército de Israel, frente al rey Saúl, y después la llevará a Jerusalén como un trofeo y como un recuerdo de su victoria, que no es tanto de él, es de Yahvé, que al igual que como se hizo en capítulos anteriores, hizo que Dagón cayera de frente a la presencia de Yahvé. ¿Recuerdan? Bueno, esto se repite, pero ya ejecutado por hombres. Allá era el arca de la alianza frente a Dagón. Y el arca de la alianza, que era presencia del Señor, hizo que Dagón cayera 2 veces de frente y se partiera. Aquí ya Dios ejecuta sus planes por medio de hombres. De un lado estaba David, representando a Yahvé, y del otro lado estaba Goliat, ¿sí?, que hasta maldijo a David en nombre de su dios Dagón. Recordemos que Dagón era un demonio. Y vemos entonces cómo Saúl, ya sabiendo que le tocaba cumplir la promesa de darle a su hija como esposa a este jovencito, quiere saber de quién es, ya preguntándole de frente al propio David, quien le dijo que era de Jesé de Belén, para la gloria de Dios. En este capítulo, dentro de los textos auxiliares, vamos entonces a ver cómo la victoria total del rey sobre el peor enemigo. Vámonos en primera instancia a establecer quién es nuestro peor enemigo y a quién hay que vencer. Vámonos a Sabiduría, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Vamos a determinar quién es el Goliat espiritual. Error de los malos. Así piensan los malos, pero se equivocan, como se equivocó Goliat. Su propia maldad los ha vuelto ciegos. Para Goliat, David no representaba ningún riesgo y por eso se descuidó.
quedando ciego al peligro. No entienden los planes secretos de Dios, ni esperan que una vida santa tenga recompensa. En este caso, la vida de David. David era el ungido de Dios. David confiaba en Dios y en sus inicios tenía una fe pura, una fe santa, una fe noble, una fe que dependía total y absolutamente del poder de Dios. No creen que los inocentes recibirán su premio. ¿Cuál fue el premio de David? La cabeza de Goliat. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera. Dios nos creó a nosotros. Primero, a su imagen y semejanza. Segundo, nos creó inmortales. Inicialmente, el proyecto humanidad era inmortal. Dios nos creó para ser inmortales. Pero ¿qué pasó? Dice, y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo palabra de Dios. Entonces, la humanidad, el ser humano, tiene un enemigo poderoso que busca incesantemente su destrucción. Como no nos puede destruir de manera definitiva, si busca destruirnos por medio de la muerte eterna, de la condenación eterna, y nos mantuvo sometidos y esclavizados, temerosos y sin lucha durante el tiempo entre la caída en el Edén y la cruz del Calvario. Durante ese tiempo, Satanás, el diablo, tuvo dominio, poder y sometió al hombre por medio del pecado a la muerte. Y se erigía el demonio y el diablo como el ser más poderoso. ¿Qué hombre podía enfrentarse al diablo? ¿Qué hombre podía defendernos? ¿Qué David podía hacerle cara a Satanás? A ese ser poderoso, a ese ser inteligente, a ese ser astuto, pero altamente soberbio, envidioso, malvado, perverso. Y no solamente a él, sino a todas sus huestes, potestades y dominios que nos rodea, el mundo invisible. ¿Quién? Y es ahí cuando aparece nuestro Señor Jesucristo. Es ahí cuando aparece nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo Cristo, una vez ungido por Juan el Bautista como rey de Israel, y también lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace es irse al desierto donde habita el demonio para someterlo y para vencerlo. O sea, fue por la cabeza, fue a vencer a Satanás. Vámonos entonces a el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Lo conocemos bastante, pero es importante entenderlo, entender por qué es importante las tentaciones de Jesús y cómo en esta guerra espiritual celestial era importante que Cristo fuera a vencer a Satanás en el desierto. Vámonos entonces. Dice, el diablo pone a prueba a Jesús. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde se enfrentaron David y Goliat en el valle de Elá. ¿Sí? Para que el diablo lo pusiera a prueba. El diablo es Goliat, David es Jesús. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. ¿Cuántos días duró Goliat
atacando y ofendiendo al ejército de Israel. 40 días. Fíjense que nada es por azar. Todo está bien planificado de parte del Señor. Durante esos 40 días Jesús se despoja, primero al ser humano, se despoja de su divinidad en el sentido de majestad y potencia. Aunque sigue siendo Dios, su naturaleza divina, se despoja de su poder omnipotente y asume la naturaleza humana que es inferior a la de los ángeles. Lo dice Filipenses 2. ¿Recuerdan? Jesús, al entrar, al ser criatura, al ser Dios con nosotros, puede enfrentar y vencer a Satanás, porque no es una pelea desigual. Ya no es el creador contra una criatura, ya es criatura contra criatura, pero ojo a esto, revestido, Dios revestido de criatura. Ojo a esto, para que no se malinterprete. Cristo se reviste de criatura sin dejar de ser Dios para poder vencer a Satanás. ¿Sí lo entendemos? Si solamente era Dios, naturaleza divina, contra una criatura, pues era algo que nunca iba a pasar, porque Dios no combate directamente con sus criaturas. ¿Qué hizo? Asumió naturaleza humana, naturaleza de criatura, sin perder la naturaleza divina, pero ya iguala las cosas. Y aún más, utiliza o se reviste de una naturaleza inferior a la de los ángeles. Y además, en la naturaleza, estando en naturaleza humana, se va al extremo. ¿Cómo se va al extremo? Dura durante 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. O sea, baja al mínimo su armadura. Y fíjense, se despoja de todo lo que pueda parecer poder divino, todo lo que pueda parecer omnipotencia. Qué hermoso Jesús, como David, solamente con una honda y 5 piedras. Jesús solamente con la palabra de Dios es que va a vencer a Satanás. Miren, dice: el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, palabra, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Jesús no está utilizando armas físicas, está utilizando armas espirituales, está utilizando la palabra de Dios, está utilizando la fe, está utilizando el amor y la obediencia a Dios. Los mismos combustibles que le dieron valentía a David. Dice, luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque la Escritura dice, fíjense que Satanás para vencer a Eva, para confundirla, utilizó la palabra de Dios. Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¡Pum! Segunda piedra a Satanás. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y sírvele solo a Él.
Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. ¿En dónde entra esta batalla espiritual? Cristo, cuando es ungido rey de Israel, al igual que Israel es llevado al desierto, pasa necesidades humanas, como pasó el pueblo de Israel. Y cuando Satanás tentó al pueblo de Israel, ellos cayeron. Cristo no cae. Cristo vence espiritualmente a la cabeza de las huestes del mal. Ojo, Él no se va a rendir, no se va a dar por vencido, como no se dieron por vencidos los filisteos. Después seguirán peleando. Pero Cristo demostró que Él, con su naturaleza humana, representándonos a nosotros como David representó a Israel, podía vencer a Satanás. Podía vencer a ese ser espiritual que había sometido a la humanidad a la esclavitud del pecado, al dominio de la muerte, desde que Adán y Eva cayeron en el paraíso. Satanás fue quien nos despojó de la vida eterna. Satanás fue el que nos robó que viviéramos en el paraíso. Él es un ladrón, un asesino, un homicida, desde el principio. Entonces, Dios, por eso el Emmanuel es importante. Por eso entender el Emmanuel. No había en la raza humana quien pudiese enfrentarse a Satanás y a su poder. Humanamente no se podía. Entonces, tuvimos que tener un David celestial, un David eterno. Ese es Jesús, ese es Cristo. Y lo primero que hace es ir a vencer a Satanás de manera espiritual. Ya ahí lo somete. De ahí en adelante comienza Jesús a liberar gente del dominio del diablo, de demonios, y comienza a liberar a la gente de enfermedades, de lepra y de muchas, a perdonar pecados y a hacer un sinfín de cosas, mostrando el reino de Dios, el reino de Dios. Ahora vamos a ver cómo la victoria de Jesús en la cruz, su muerte y posteriormente su resurrección, se convirtieron en la victoria definitiva y la derrota definitiva de Satanás, mas no la total. Todavía falta la total. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 33. Del 12 al 33. Dice: la resurrección de los demás. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Recordemos, estamos en la octava de Pascua. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar.
Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. O sea, Cristo representa la restauración de la naturaleza humana para la vida eterna, para volver al diseño original de Dios, que nos había quitado Satanás por medio del pecado de Adán y de Eva. Entonces, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida, pero cada uno en el orden que le corresponda. Cristo en primer lugar. Después, cuando Cristo vuelva, la parusía, ¿verdad? Los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino al Dios y Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Tenemos unos enemigos que nos quieren destruir, que nos quieren someter, que nos quieren acabar. Porque Dios, y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, o sea, al Padre. Aquí se cae la doctrina pentecostal de solo Jesús, o la doctrina de los testigos de Jehová de solo ya Jehová, ¿sí? Ya que es Él quien le sometió todas las cosas, o sea, el Padre le sometió todas las cosas al Hijo. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Son dos personas de naturaleza divina diferentes. Así, Dios será todo en todos. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harán? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué estamos nosotros en peligro a todas horas? Porque, hermanos, todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Si yo, al luchar contra las fieras en Éfeso, lo hubiera hecho por razones humanas, ¿qué habría ganado con eso? Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Palabra de Dios. Para terminar, ahí mismo vamos a ver quién va a ser el gran vencedor al final de todo esto. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 57. Dice: pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro David poderoso, nuestro David celestial, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.